¿Ahora? Sí, que, Sí, ¿no? sí, Bien. Bueno. qué interesante eso, porque es ese mecanismo del que hablas, ¿no? Con neutralizar, o sea, porque el hipócrita lector, vuelvo un poco al término, que sea el lector al final, ¿no? ¿Me oyes? Sí, 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 Es perfectamente. que no se te ve ahora. Ah, es verdad. Espera, que se me ha... Ahora, ¿ahora sí? ahora otra vez no. Ha salido un momento, pero se ha vuelto a ir. Ahora. Ahora. Que digo, me Ahora preguntaba sí. qué lleva al hipócrita lector a leer a Baudelaire, por ejemplo, ¿no? A leer este tipo de lectura, ¿no? Al final. Es como que es. Bueno, según la propia, yo creo, visión de Baudelaire, es el hecho de que en el fondo, muy en el fondo, en ese fondo que preferimos no mirar, sí que sabemos que eso es cierto. ¿Mm? Pero digamos que el efecto que tiene, es decir, que cojamos y que vayamos al teatro a ver una obra, por ejemplo, como Esperando a Godot, que Mm, es una obra bastante desesperanzadora, mm. y que después salgamos a la salida del teatro y nos vayamos a tomar unas copas y Y la contemos unos comentemos, chistes ¿no? Mm, y la comentemos y mm, hagamos, bueno, pues casi funciona como una especie de exorcismo mm. muy pautado, es decir, sí, eso está Catarsis, ahí, ¿no? Igual, claro. sí, eso está ahí, pero son mini catarsis Claro, pero que y no, ese sería el mecanismo neutralizante en el fondo, ¿no? Quizás. claro, Mm, sí, pero luego, rápidamente yo creo que incluso porque si realmente eso calara profundamente en nosotros, contiene el porcentaje suficiente de desazón como para hacerte caer en la indiferencia, como sería el caso del extranjero de Albert Camus, que es mm. también un hombre sumido en el absurdo, en lo que le da igual una cosa que otra, en una especie de indiferencia o, si quieres, en el caso de Bartleby, de Herman Melville, ¿no? Le preferiría no hacerlo, ¿no? Esta especie de Está pasividad muy bien. de que no me interesa, no me interesa nada, caeríamos en eso, o en la desesperación, o Sabes que ahora hay estos movimientos, uno se llama anti-work y el otro lo leí el otro día también como túmbate o algo así, es una especie de Barleby, de gente que está tan agotada que deciden dejar no trabajar más, ¿no? Es como, o no hacer sí, nada. Y que leí un artículo que era como un movimiento ya que se sumaba a la gente, porque, claro, es un poco eso, ¿no? Cuando trabajas a lo mejor 80 horas semanales, que tengo pacientes que me cuentan que es que la vida no puede tener sentido, ¿no? Es como, y si paras en algún momento, es como entre estar parado y estar trabajando, casi mejor estar parado, ¿no? Y claro, cuando esto se convierte en un movimiento, no me extraña que se sume gente, pero es una especie de eso, ¿no? Del absurdo de la sí, existencia esta, sí, de rodar. sí, claro. Mm, Claro, sí es algo que periódicamente yo creo que sobre todo desde eso, desde el siglo XIX para acá, desde, desde lo que se conoce como el surgimiento de la modernidad en la sociedad y en la creación artística, mm, no dejan de surgir digamos, movimientos artísticos que vienen a resquebrajar mm. toda esta especie de cobertura, por decirlo así, en la que el papel antes lo jugaba la religión, pero quizá ahora lo puede jugar más
pues, no sé, pues la entrega a las tecnologías, las Mm. distracciones. La Yo, vida a través del avatar, ¿no? O sea, es como, o de las claro, series, es como, vivir a través del avatar, mm, o a través, porque claro, ya cuando ves, por ejemplo, una de las cosas, no sé cómo ocurre eso en Alemania, cuando te vengas a vivir a España verás que es un país donde el fútbol está por todos los sitios, ¿no? Y entonces tú eres fundamentalmente, y eso yo creo que cumple una especie de papel entre la alienación y la sublimación, eres el socio de un equipo. De hecho, ahora tú, no sé si te has fijado, escribí una vez un artículo que se llamaba Futbolización, de que era como todo ha entrado tanto en nuestros, si tú te fijas, ahora cada vez más, para darnos la idea de la extensión, de una extensión, nos dicen lo que medirían campos de fútbol, ¿no? Es decir, son como 10 campos de fútbol o como 100 campos de fútbol o como y ya se ha convertido prácticamente mm, en una unidad de medida y está permeando nuestro lenguaje, pues eso, mira que te saco la tarjeta roja, mira que estás fuera de juego, mm, mira que no sé, hay toda una serie de cuestiones y de hecho tú ya eres, sobre todo cuando tú te identificas ya prácticamente, de hecho yo procuro hacerlo de la manera más provocadora posible, tú ya te identificas con cuando te preguntan, ¿tú qué eres? ¿No? Entonces tú puedes decir nombre y apellido. Antes, luego se decía profesión. Ahora también se ha añadido el club de fútbol al que pertenece, ¿no? Yo soy del Atleti, yo soy del Sevilla, yo soy del Betis. Mm, Y esto es cada vez, es decir, se ha convertido cada vez más en una identidad. Yo creo que mm, la cobertura, si tú quieres, que ahora nos mantiene sujetos, esa especie de barandilla que nos impide caer del abismo, es una barandilla mucho menos sólida, mucho menos consistente que la que suponía anteriormente la espiritualidad y la religión, y es una hecha prácticamente de distracciones más o menos vistas, ¿no? mm. Entonces, pues yo me voy de viaje, yo hago turismo, yo me compro ropa, yo me voy al cine, Yo veo yo me... series, ¿no? ¿Eh? Yo veo series, ¿no? Exactamente. Como que desde, claro, Veo series, efectivamente, ¿no? también hay un empobrecimiento, es lo que creo yo. O sea, que la tecnología también, una de las cosas o el progreso incluso, una de los resultados o de las direcciones es como el empobrecimiento de la experiencia sensorial también, ¿no? Es como cada vez más mental, porque Sí, hay gente que si trabajas a través de la pantalla, te distraes en la pantalla, te comunicas a través de la pantalla, es como realmente necesitas dos sentidos, ¿no? Tampoco los demás no te hacen mucho papel tampoco. Y a mí me hace, a mí me hace mucha gracia y intento seguirlo un poco. No, no soy muy conocedor cómo están evolucionando sociedades como la japonesa o como la coreana, ¿m? En las que, digamos, esta especie de experiencia de mundo tecnológico que es tan fuerte. mm, El aumento, por ejemplo, de la asexualidad en Japón es tremendo. en general es Sí, un sí, tema sí. que está Es, es- aumentando, pero en está Japón aumentando sí, en todos los sitios. Yo creo que cada vez es claro. oigo, incluso, no sé si tú como psicóloga has oído el término, ahora se ha acuñado el término de la apotisexualidad. ¿Cómo?
Boti. Apotisexual. No, pues no lo había escuchado. Bueno, Apoti. esto es apotisexual. Mm, ¿Eh? Está el asexual, que es el que es indiferente al sexo, mm, ese que te va a decir que es que eso del sexo, es que eso del tacto, eso. eso de la sensualidad está sobrevalorado, Mm, ¿no? Tampoco es para tanto, ¿no? mm. Pero que en un momento determinado, si las circunstancias le obligan, bueno, pues, echa un polvo, ¿no? Mm, Pero el apotisexual es el que tiene asco por el sexo. mm, Es el que mm, simplemente le parece algo sucio, mm, algo asqueroso, mm, algo repugnante y que simplemente la idea de tener un contacto de esas características con otra persona ya le pone enfermo, ¿no? mm. Y parece ser que estos que eran ¿Y casos cómo lo relativamente... subliman? ¿Cómo lo ¿eh? subliman eso? Digo, ¿cómo hay algún tipo de...? Porque Es esto es... gente que casi toda ella, por lo menos yo he conocido un Mm, caso confeso y además muy militante en la apotisexualidad de una chica muy entregada a las nuevas tecnologías. mm, Es decir, que y luego también es verdad que es una persona muy cerebral, eh, mm, mm, eh, toca música o compone música y sobre todo es programadora y de es un nuevo... ordenador. Eso es como inventar un nuevo mundo, ¿no? En la programación Claro, también. entonces yo supongo que mm, mm, hoy en día, pues en la medida en la que, bueno, pues tú fíjate, por ejemplo, en Japón hay mucha gente que ya vive en realidad está casado con sus mascotas, Ya. que son muchas veces electrónicas o son Mm, robots claro, que eso. tienen, que responden a algunos estímulos, ¿no? De caricias, de voces, que incluso yo supongo que con este tema que está tan de moda ahora de la inteligencia artificial, pues irán aprendiendo o irán conectándose mejor con la persona con la que interactúan, ¿no? Y moldeándose a su carácter, a sus Claro, órdenes, a claro. sus, a sus hábitos, para resultarles más satisfactorios y en ese sentido, Y pues menos ya no perturbantes, ten... ¿no? Menos, ofrecen menos resistencia. Este es un poco Claro, el tema ¿conoces a Byung-Chul Han, el filósofo coreano, surcoreano, que de hecho, sí, pues ese es un poco su tema, el de el otro, ¿no? Es como sí, lo que es la inteligencia artificial o lo que, o incluso la mascota, o es una proyección de uno mismo, ¿no? De lo igual totalmente, y claro, un no encuentro con el otro, y entonces no exactamente. hay nada perturbante en una muñeca, ¿no? Exactamente, Eh, exactamente. mm, Eres tú mismo. Es más, de hecho, por ejemplo, los miedos que puedes experimentar entre el otro, pues no sé, por el ridículo, por el miedo a no gustar y todo eso desaparecen, ¿no? mm, Porque sabes que está programado sobre todo para aceptarte mm. y para que complacer, digamos, todas, porque en realidad, como bien dices, no es más que la proyección, sino de tú mismo, de lo que tú deseas que sea Mm. ese objeto, esa mascota, Que ¿no? incluso no te importe saberlo, ¿no? Es como, es lo... en el Cineforum pusimos la película de Berlanga, que igual la conoces, la de Tamaño Natural. Sí, 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 Eh, a mí me encanta esa peli, sí. Pero Con la muñeca. Y sí, que él le va cambiando el nombre. El Michel Piccoli está fabuloso en esa película. Me gustó mucho, Pero que sí. incluso, claro, que visto desde fuera como,
como que chocaría que la conciencia que tú tienes de que realmente es solo una proyección, ¿no? Pero Ujú. que, pero que nos da igual, ¿no? En el fondo, este mismo mecanismo que nos permite creer en el progreso y no contrastar con la realidad es como nos permite enamorarnos de una muñeca, aún sabiendo que es una muñeca, ¿no? Aún Sí, conociendo. sí, 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 sí. Y de hecho, bueno, pues ya sabes que hay muchos casos ahora se están perfeccionando muchísimo los robots sexuales y las muñecas y los muñecos sexuales. Ya puedes mantener incluso conversaciones con ellos, comparado con la muñeca de tamaño natural, ahora hay unas maravillas, no sé si has Claro, claro. visto, que son prácticamente indistinguibles Hicieron un programa que de hecho hablamos de esto el día del Cineforum la Berlinale de gente que vivía con muñecas. De hecho, no eran tan modernas tampoco, eran bastante como tamaño natural, pero había un hombre que salía diciendo que él nunca se había sentido tan comprendido por nadie como por la muñeca con la que vivía, ni tan escuchado. Es como, y el hombre no estaba, era totalmente consciente de que era una muñeca, ¿no? Pero ¿qué Sí. experiencia también has tenido con el ser humano como para sentir que una muñeca es la que mejor te comprende, ¿no? Que también, o sea, cómo llegas ahí y claro, cómo sales de ahí, yo creo que ya no sales de ahí. O sea, una vez que yo Bueno, veo, tú date cuenta que, por ejemplo, fíjate tú, las mascotas ya las educamos y ya las condicionamos para que sean un poco reflejos de nosotros mismos. Pues bien, hay incluso una fase más allá, es decir, las mascotas ya son electrónicas, ya son máquinas mm, en Japón en una buena parte de los casos. Y, 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 bueno, se sienten absolutamente, efectivamente, comprendidos, felices en compañía de estas mascotas artificiales, es decir, que no les... Es claro, es un mundo que suprime en ese sentido toda otredad, ¿no? claro, Eres tú. mm, Es un mundo como claro, solipsista, ¿no? Donde solo estás tú. No hay. claro, Pero, claro, pero, claro, claro. pero claro, cuánta soledad. O sea, al final, no sé si esto es algo místico o algo que compartimos con lo que te decía que me contaba esta chica que estaba en México y sentía como si todos estuvieran conectados. Digo, ¿no hay algo de una soledad profunda que tiene que experimentar alguien que se rodea de un mundo donde solo existe él? Claro, claro. Digo, no De puede ser. hecho, eh, eh, ¿cómo se llaman? Ay, ahora se me ha ido. Ya sabes que tienen un nombre, todas estos casos que son muy abundantes ya Ah, en sí, Japón y en los Corea japoneses que se encierran, ¿no? los encerrados. No me Sí, acuerdo el nombre tampoco. Sí. sí, pero ay, ¿Hikikomori? eh, ¿Era eso? No, no, no. pero algo así. No me acuerdo, pero tienen un nombre Mm. que son estos que ahora incluso yo ya empiezo a tener noticias de padres que hablan de adolescentes que ya en España que ya se han encerrado Claro, también, ¿no? no puede ser de otra manera. Es como, De chavales que ya, y mm, que, bueno, pues que pasan semanas o meses, o hay gente que en Japón hay gente que lleva años encerrado sin ver a nadie y encerrado en su mundo, pues cibernético, donde interactúan, supongo que con videojuegos, a través de redes sociales con otros amigos, con juguetes tecnológicos, viven en su propio mundo, ¿eh? Entonces ya ni siquiera se asoman al exterior, mm. ¿eh?
para evitar cualquier, digamos, cualquier evidencia, cualquier experiencia que les pueda sacar de ese ideal perfecto, volviendo a lo del spleen y lo del ideal, ¿no? Que les haga salir de ese ideal perfecto y les recuerde que en el fondo de nosotros anida el spleen. Y Claro, y que que, tienen un cuerpo, ¿no? Que les recuerde el claro, cuerpo, ese cuerpo que lo que hablábamos antes, del que se quiere prescindir, ¿no? Desde, digamos, la corriente del transhumanista como más radical, del que se quieren deshacer porque es lo que envejece, es lo que es el spleen, es lo que te ata a la tierra, es lo que tiene deseos, pasiones, es como lo que te frena en el ideal, ¿no? Es el cuerpo. El cuerpo es lo más... bueno, hablando de cuerpos y volviendo a Baudelaire, para que veas hasta qué punto, por ejemplo, el tema del cuerpo era importante, no sé si sabes que su amante era Jeanne Duval, mm, eh, una mulata. negra, Mm. una mulata altísima, era una especie de giganta, era muy grande. Ah, no sabía eso. Sí, y de hecho, él habla porque también es una especie es otra embriaguez. La embriaguez en el cuerpo de la mujer es perderse en ese cuerpo. Entonces, no me acuerdo en qué poema habla de eso, de esa mujer gigante en la que él se pierde. Bueno, si no recuerdo mal, bueno, era un mal muy generalizado en la época. Baudelaire muere de sífilis. Mm. Es decir, que fíjate tú cómo frente a esa, es decir, su aceptación de la parte del spleen, es decir, su aceptación de la experiencia iba es decir, la experiencia humana se consumaba ahí, es decir, el cuerpo del otro era fundamental, incluso de la misma manera que tú te podías embriagar de vino, te podrías embriagar de la carne y del placer que te proporciona el cuerpo del otro, ¿no? Y él, no sé dónde lo he leído, pero hay un pasaje donde está hablando de la mujer y de cómo no hay que enamorarse de mujeres intelectuales, ¿no? Y de la que y justamente describe esto que estábamos hablando de que lo que enamora es lo totalmente distinto, lo que no se comprende, lo otro, ¿no? Es un poco lo contrario a lo que hablábamos antes, ¿no? De lo igual, Eso es una teoría que además tiene una tradición bastante profunda. Eso Proust lo desarrolla mucho en A la búsqueda del tiempo perdido. Esa idea del enamoramiento, el amor que quizá aparece mejor descrito en A la búsqueda del tiempo perdido, es el amor de Swann. El amor de Swann por Odette. Swann es un hombre refinadísimo, cultísimo, eh, eh, que se pasma ante una sonata de Ventail, que es uno de los músicos que aparece, o ante un cuadro, ante la experiencia estética es para él fundamental, y sin embargo está loco perdido por una mujer extraordinariamente vulgar, que es Odette. extraordinariamente, ¿qué? Perdón. Vulgar, muy Vulgar. vulgar, sí. De hecho, es Sí, lo Odette, que... ¿no? Odette, sí. Mm. Que es lo que se conocía en la época como una entretenida, es decir, una señora que vivía, que tenía distintos amantes y que vivía a costa de los regalos que le proporcionaban, y que era absolutamente impermeable a las exaltaciones de Swann frente a una
un bello paisaje, una hermosa melodía, esto no era y Proust reafirma también esto mismo de que nos enamoramos, no tanto, a diferencia, por ejemplo, de las plataformas esas de ligue o de claro. este que existen hoy en día, en el que al parecer el algoritmo lo que busca son identidades, ¿no? O afinidades, Exacto. ¿no? Pues te vamos a buscar una pareja que te va a ir bien porque nos vas a rellenar un test o nos vas a responder unas preguntas y nosotros los vamos a chequear con nuestra base de datos y ahí de ahí te va a salir la mujer o el hombre ideal porque allí veréis que tenéis los mismos gustos, las mismas afinidades, os gustan hacer las mismas cosas. Pues bien, no, según no es la afinidad, sino al contrario, la diferencia, lo que según toda una línea de reflexión en torno al amor, que también viene desde la modernidad, sería lo que propiciaría la pasión amorosa, ¿no? Claro, Me lo enamoro de lo extraño, distinto. ¿no? De alguna manera. ¿Eh? Lo ¿Eh? extraño, que sería como lo Sí, extraño. lo extraño, es Mm, decir, el continente a descubrir, ¿no? Es decir, lo que de alguna manera, y de hecho, por ejemplo, Swann, frente a los reproches que le puede hacer el barón de Charlus u otros personajes mm, de estar tan loco y de perder la cabeza y de estar tan enamorado de una mujer tan vulgar, ¿no? A él se queda admirado ante las eh, banalidades que suelta Odette constantemente, ¿no? Y para él es un pasmo cada vez que esta mujer, pues no sé, en un gesto que igual no puede ser de lo más elegante, pero que al mismo tiempo desde su punto de vista es otro mundo. mm, De hecho, hay ahí, en toda la búsqueda del tiempo perdido, porque es un momento en el que la alta burguesía montante y la aristocracia decadente conviven, ¿no? Y son dos mundos muy opuestos, ¿no? El parvenu, el nuevo rico que hace mm, alarde de sus... y luego los que tienen el título nobiliario, la clase, el refinamiento, etcétera, son dos mundos que son muy distintos y que mantienen a lo largo de la búsqueda del tiempo perdido una fascinación recíproca el uno por el otro. El mundo burgués, los círculos burgueses, se sienten muy fascinados por lo que es la aristocracia, que cada vez tiene menos peso y menos influencia en la vida mm, política y económica de Francia, en esa época de finales del 19 y principios del 20, ¿no? mm, Y los aristócratas también se sienten fascinados por esa especie de suficiencia exhibicionista y de vulgaridad ramplona del burgués. Y de hecho, es el momento en el que se producen muchos enlaces entre esos dos mundos. De hecho, la vida de Proust transcurre entre esos dos mundos, ¿no? mm, Entre el mundo de la aristocracia mm. y el mundo de la alta burguesía a la que él pertenece, porque Pertenece, es hijo mm, de un gran banquero, ¿no? mm, Su familia es una familia de mucha pasta, mm, ¿no? Pero a él lo que le atrae es la exquisitez. sí, Él admira mucho a Swann, ¿no? mm, Porque es un hombre que está inspirado en el Barón de Sablus y que es un personaje que viene de la aristocracia y que en ese sentido es extraordinariamente cultivado, extraordinariamente sensible, se ha educado dentro de la mayor exquisitez, ¿no?
sea que, Mm, claro. más cosas. Digo, se va a volver a cortar, no sé qué quieres que, si quieres ya... Es que me estaba intentando acordar cuando te he hablado de, digo, hay dos puntos, un punto Ah, que cuando está es relacionado. los dos poemas, ¿no? Que has Los dicho dos es muy... poemas, te decía, uno es el Albatros, Claro. que está relacionado con lo afectivo, y otro que está relacionado con lo estético, que es muy importante. De eso, Ujú. si quieres, cortamos y hablamos luego. ¿Te Vale. parece? Todavía quedan 9 minutos. No, te lo digo porque Bueno, pues si tú quedan me nueve, dirás no, si cuándo quedan es nueve bastante. minutos me da. Mira, Vale, vale. hay y en ese sentido yo creo que tanto Baudelaire como Flaubert dan las claves de una modernidad desde un punto de vista de la creación artística y desde la estética. Cuando Flaubert dice que Madame Bovary es un libro que no trata de nada, que el tema no tiene ningún interés, ¿m? Que lo que importa es la arquitectura interna del libro y las relaciones que el libro establece, es decir, el corte que se produce además de manera muy intensa a partir de los años 60 Francia, en los círculos artísticos, no solamente ten en cuenta que al mismo tiempo que está trabajando Flaubert y Baudelaire, están surgiendo los primeros pintores impresionistas. Ujú. Es decir, que la justificación de la creación artística como reflejo de la realidad, o por lo menos de la realidad tal y como la percibimos, de la percepción, se cortocircuita, ¿no? Es decir, mm, mm, yo creo que hay ahí algo que, por lo menos en el campo de la pintura, hemos menospreciado, y es que Baudelaire es un hombre que ya ha sido, si lo has visto en fotos, es uno de los que fotografió Nadar, Mm, que fue uno de los pioneros de la mm, fotografía, ¿no? Entonces, la fotografía resuelve desde un punto de vista mecánico y técnico la reproducción del mundo y además con la mayor fidelidad. Es mm, decir, esa especie de impulso mimético ujú. a transcribir lo que nos rodea y dar cuenta de manera más o menos sublimada, más o menos retocada, más o menos partidista, más o menos moralizante Sí. en el, en el reflejo en lo que se cuenta, tanto en los cuadros como en la producción literaria. Yo creo que la aparición de la fotografía, eso da como, trae como consecuencia el hecho de valorar menos la capacidad de transcripción, tanto desde un punto de vista Naturalismo, ¿no? Como, pictórico mm, como desde un punto de vista literario. mm, Entonces hay un poema que se llama Correspondance, ¿no? Correspondencias, mm, ¿m? Y entonces de lo que habla es de lo mismo que habla a lo mismo a lo que se refiere Flaubert cuando en las cartas que escribe a su amante le explica un poco cuál es la construcción o cómo está construyendo esa obra que le lleva 5 años componerla, la de Madame Bovary. Él quiere construir una especie de catedral en la que se sostenga por sí mismo. Es decir, no me importa tanto que esto refleje la vida de una mujer, la soledad de una mujer frustrada mm, en la provincia francesa
y que sueña con ese París y con esos amores románticos y todo eso, lo que se ha llamado el bovarismo, ¿no? Eso no me importa, es decir, lo que me importa es que es un libro que se sujeta por sí mismo. Tiene una arquitectura interna en donde se van creando una serie de correspondencias en donde un capítulo y una escena reenvía a otro. Hay como una especie de la constitución de la obra artística de manera autónoma, independiente. No forma parte del mundo, es un mundo en sí mismo, ¿no? Entonces, eso me parece que es una aportación original de esta generación de mediados del siglo XIX, adelanta ya esa figura del escritor formal, del escritor puro, de la torre de marfil, del artista encerrado en su torre de marfil, porque lo único que se trata es de construir algo bello, no de que corresponda o refleje o dé testimonio de la realidad. Entonces, desde un punto de vista estético, yo creo que también es muy innovadora esa propuesta de Baudelaire y, como te digo, forma parte un poco del ambiente de la época, porque los impresionistas, ¿qué es lo que hacen? Es decir, bueno, pues lo importante no es, ya sabes que las primeras exposiciones en los salones, que se llamaban entonces los salones a las grandes exposiciones que se hacían en la época, provocaron tanto escándalo o más que Madame Bovary o Las Flores del Mal. El ver unos cuadros que no correspondían, no reflejaban los contornos con ese primor, con ese realismo naturalista de los clásicos, que se centraban más en la luz, que se centraban más en el color, que se centraban más en la materia, que se centraban más en la mancha, etcétera, ¿no? Es decir, que buscaban componer dentro del cuadro su propio mundo. Bueno, pues les parecían una barbaridad, una cosa horrorosa, ¿no? Y tuvieron muchos problemas de aceptación, todos los de Cézanne, todos Renoir, todos estos pintores. Y todo esto se produce en esta misma época. Es decir, que podríamos además hacer un paralelismo, si tú quieres, incluso hasta escribir una especie de estética que nos llevaría desde la poesía en Baudelaire, la novela en Flaubert y la pintura en Cézanne, por ejemplo, ¿no? Que son contemporáneos y que implican esa misma ruptura y esa misma constitución de la obra artística como de manera autónoma, ¿no? Es decir, lo importante en este libro, a pesar de todo lo que se dice, es un libro en el que él cuenta y le dio muchísimas vueltas a la arquitectura del libro, es decir, a cómo situaba, no solamente se trata de poner un poema detrás de otro, sino de qué poema va antes, de qué poema va después, de qué poema hace eco con qué otro poema, de cómo van, por ejemplo, toda una serie de poemas sobre el vino juntos, de cómo, por ejemplo, los gatos, no sé si te has fijado, hay le gustaban mucho los gatos a Baudelaire, y el gato está muy presente, es un animal que está muy presente en toda la obra de Baudelaire, ¿no? Sí. Aquí se va a cortar. Sí. ¿Lo dejamos ya? Bueno, pues como quieras. Digo, ¿Tú yo cómo lo seguiría, ves? podríamos seguir toda Bien. la noche porque un tema enlaza con otro. Ahora me venía el simbolismo también, que también es un movimiento que me parece súper interesante. Bueno, es que, como te digo, Pero aquí pero volvemos, retomamos y hablamos un poquito de retomamos, hacemos una última, hacemos una ¿vale? última. Vale, venga. Venga.